¿Ha recibido usted el rechazo por su fe en Dios o por declarar de que usted cree en la palabra de Dios? Ese rechazo generalmente no es en contra de nosotros, sino en contra de a quien nosotros creemos. Es en Dios. Como vamos a ver en la historia de hoy día, el Señor Jesucristo fue rechazado por los sacerdotes y por los fariseos y todos aquellos que rechazaban a Dios y a su autoridad y rechazaron a su Hijo. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo injustamente fue apresado de una manera cobarde y deplorable. Y nosotros tenemos que recordar que en nuestra vida también podemos en algún momento sufrir un trato injusto por nuestra fe. Es la historia de hoy día aquí en Un Momento con Dios. El Señor Jesucristo había estado orando durante toda la noche. Había estado esperando ese momento para recibir a quien venía de una manera traicionera a entregarle. Les dice a sus discípulos que se levanten, que venían aquellos que venían a apresarlo. Llega Judas, acompañado por varios de los guardias que venían del templo, enviados también por algunos de los principales de la ciudad, que querían apresarlo para acelerar el proceso del juicio y de esa manera darle muerte lo más pronto posible. No podían resistir más la presencia de Jesús. En ese instante, Judas, de una manera traicionera e hipócrita, se le acerca y le da un beso y le dice: Maestro. Y el Señor Jesucristo le dice: con un beso me entregas. No me puedo imaginar en ese instante los ojos del Señor, quien hace unas horas atrás había lavado los pies de ese quien había sido uno de los discípulos y quien ahora en este momento estaba entregándole en manos de sus enemigos. Los ojos de tristeza, porque lo más probable el Señor estaba mirando ya todo lo que Judas iba a enfrentar. Él sabía de que lo que estaba por vivir Judas después de reconocer su obra le traería a una angustia que lo llevaría al final al suicidio y lamentablemente la perdición eterna. El Señor mismo dice: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. El Señor sabía que el juicio que estaba por venirle a Judas, no aquí en la tierra, sino después, va a ser horrendo. Pero vemos en el Señor Jesucristo quien de una manera tranquila, pero sabía de que lo que estaba por venir era injusto, se enfrenta y recibe en ese instante aquellos que venían a apresarle y sin actuar de una manera violenta decide ser apresado. Sus discípulos sacan espadas queriendo enfrentarse y el Señor les dice que no. Aún Pedro va y corta la oreja de uno de los siervos de los sacerdotes, pero en ese instante el Señor les sana y dice: era necesario que esto suceda, así es que vamos, llévenme preso. Pero les dice algo: ustedes me han visto durante todo este tiempo en el templo y no fueron capaces de llevarme preso, y aquí en la oscuridad me vienen a buscar. El Señor sabía de que lo que estaban haciendo era cobarde e injusto. Pero estos hombres, llenos de odio, llenos de maldad, rechazando completamente a Cristo, le toman preso y lo llevan. En nuestra vida nosotros vemos las mismas cosas. Somos rechazados, somos entregados a las autoridades de manera injusta. Lamentablemente, el mundo rechaza a Dios y a su palabra, y ese rechazo se refleja hacia nosotros, los creyentes. En todo lugar vemos que de una u otra manera, de forma encubierta o de forma directa, el rechazo a la iglesia y a la verdad de la palabra de Dios es evidente por todos lados. El hombre no puede resistir ante Dios y la única manera es rechazarlo. En vez de someterse a su voluntad y reconocerlo como Dios, lo único que hacen es rechazar a toda forma que represente a Dios, y entre esos a los creyentes, a nuestra fe, a nuestra iglesia y a la palabra de Dios. Nosotros no podemos esperar cosas diferentes, no podemos esperar que la gente nos acepte. El mismo Señor Jesucristo dijo que así como a Él lo aborrecieron, a nosotros nos aborrecerán. Por Él también nos recuerda que debemos sentirnos
privilegiados, bienaventurados, cuando por causa de Cristo y de la justicia somos aborrecidos, somos perseguidos. Antes nos dice, gozaos, porque el galardón de vosotros es mayor. Eso va a suceder y seguirá sucediendo y ha sucedido. De la misma manera como Cristo fue rechazado, nosotros somos rechazados. Algunos ahora lamentablemente enfrentan muerte, enfrentan apedreamiento por aquellos que rechazan a Dios. Hay países en donde no podemos ir y hablar de Cristo porque no quieren saber nada que tenga que ver con el Señor. Y los políticos, los gobernantes han cerrado y han cegado este acceso a la posibilidad de algunos a escuchar de Dios, porque no quieren saber nada de Él. Aún la Biblia nos dice que nosotros, en el tiempo de la tribulación, para los creyentes que estén ahí, para aquellos que sean judíos, ellos van a ser martirizados, van a ser torturados, van a salir como mártires de la fe. Lo hemos visto antes, lo estamos viendo ahora y lo seguiremos viendo más adelante con una mayor intensidad. Nosotros debemos recordar esto. Podemos sentirnos agradecidos de que hemos llegado a conocer la verdad y que podemos de alguna u otra manera nosotros disfrutar de su palabra y aprender de ella. Es triste saber que los que están rechazando a Cristo ahora un día van a enfrentar la ira de Dios. Dice en Romanos de que la ira de Dios está sobre todo aquel que impide injustamente el conocimiento de Dios y de la verdad. Dios un día va a traer un juicio, y un juicio en el cual sí va a ser justo y del cual van a vivir arrepentidos, pero lamentablemente sin opción de perdón. Así es de que si usted ha recibido rechazo, si usted está sufriendo el rechazo, sea de sus familiares, sea de sus amigos o en la sociedad en donde usted viva, exista cierto rechazo a Dios, recordemos que ese rechazo es porque no pueden soportar a Dios ni a su palabra. Todo esto es impulsado por Satanás, quien dice el mismo Señor Jesucristo, Él es homicida desde el principio. Él ha tratado de rechazar todo lo que represente a Dios. Y entre esos, a nosotros también los creyentes. Así es de que tome valor de gracias que Dios ya llegó a su vida, que usted llegó a conocer la salvación y el perdón por medio de Cristo. Proclame, porque tal vez alguien más quiera escuchar esa verdad. Y no se preocupe, cuando Dios mira de que usted está sufriendo injustamente persecución, Él está muy feliz de ver de cómo usted, con fidelidad a Él, resiste y acepta eso. Tarde o temprano, Dios traerá juicio y nosotros seremos reivindicados. Sintámonos agradecidos por eso y honremos al Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude.